causar ictericia. Segundo, otro error común, los ponían de patitas, ¿no ves? Y los veían, golpeaban. Si los ponen de cabeza, ¿sí? La presión intracraneana aumenta y eso incrementa las chances de que puedan tener hemorragias intraventriculares y daños posteriores. Entonces, cuando nace un bebé, ya debemos recordar un poquito los cambios fisiológicos que ocurren, ¿no? Recordar un poco en la vida intrauterina que la sangre llegaba a través de dos arterias, ¿sí? hacia el corazón derecho, y este corazón derecho es el que mejor funcionaba y bombeaba la sangre no solamente ya a los pulmones, sino un poquito a los pulmones, y a través de dos orificios que son el ductus y el foramen ovale llegaban a la circulación sistémica. Entonces, cuando nace el bebé se corta este cordón umbilical, por tanto la circulación en esas dos arterias y en esa vena ya se cortan abruptamente. La siguiente. Como consecuencia de ello, los pulmones se expanden, si se acuerdan de fisiología, y esa expansión, esa presión negativa que crea en las primeras inspiraciones ya hace de que el flujo de sangre cambie. Entonces el circuito izquierdo se vuelve tiene mayores presiones, y el circuito derecho con menores presiones. Como consecuencia de ello, el ductus se cierra, el foramen ovale se cierra, y en los próximos días se va a ir cerrando el ductus, de acuerdo a la concentración de oxígeno que vaya recibiendo. Entonces, estos cambios hacen de que el paciente en esos primeros minutos, ¿no?, tenga o pueda tener problemas en cuanto a su estabilidad hemodinámica. La siguiente. Entonces, ¿qué problemas podríamos encontrar? Hipotonía, que el bebé ya nazca hipotónico cuando ha tenido sufrimiento fetal. Depresión del esfuerzo respiratorio, que no pueda respirar adecuadamente. Bradicardia, hipotensión, taquipnea y cianosis. Aunque la cianosis hay que ver la cianosis central, diferencial. Todos los bebés tienen acrocianosis, sus deditos azules, sus piecitos. Pero cuando ya la cianosis es la lengua está azul, los labios son azules, ya no es normal. Y estamos hablando de una cianosis central. La respiración, si se fijan en este cuadro, ya puede en algún momento estar interrumpida. La apnea primaria se refiere a aquella apnea con la que nacemos todos, ¿no? O sea, no respiramos y podemos estar varios segundos, nos estimulan y recién inspiramos. Esa es la apnea primaria, esa es fisiológica. En cambio, una apnea secundaria es aquella en que respiró el bebé y después de unos minutos de respirar, deja de respirar otro lado, o hace una pausa prolongada. Esa ya es una apnea secundaria, y esa generalmente ya viene con bradicardia y viene con presión arterial baja, o sea, esa ya no es normal. O sea, una apnea secundaria no es normal. La siguiente. Este es el algoritmo que vamos a ir desarrollando durante la presentación. ¿Qué es lo que hago? Al nacimiento, primero tengo que preguntar ciertas cosas al ginecólogo, ¿no? Si es embarazo a término, si ha tenido problemas, si hay ruptura prolongada, si se ha visto meconio o no hay meconio en el líquido. Esto es muy importante, ¿ya? Y también voy a ver algunas situaciones iniciales, como si está respirando o no está respirando, o si llora o no llora rápidamente sin estimulación, y el tono. El tono normal es de genuflexión, o sea que un bebé que está completamente hipotónico ya no es normal, quiere decir que ha estado sufriendo durante el transcurso del parto. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener encefalopatía hipóxica isquémica si haces un paro cardiorrespiratorio? A ver, palabras cristianas. ¿Cuántos minutos necesitas de no recibir sangre a tu cerebrito para que tengas daño cerebral? 3 a 5 minutos. ¿Y cuánto tiempo podría estar el bebé dentro del canal con un cordón, por ejemplo, cuando hay circular del cordón, y tal vez no está recibiendo ya flujo sanguíneo? O sea que ya podría estar 7, 8, 10, 15 minutos con restricción de flujo sanguíneo. Por eso es que no hacen hipotónicos. O sea, la hipotonía debería llamarles muchísimo la atención, ¿sí? Entonces, tenemos un proceso en el cual generalmente se hace una rutina, despejamos la vía aérea, que vamos a hablar un poquito, lo secamos, lo estimulamos, y el paciente debería responder. Si el paciente no responde, ya son más o menos 30 segundos en algún momento, ya entonces decimos, y especialmente si tiene una frecuencia cardíaca menor a 100,
decimos que el paciente está deprimido. En estos casos ya comenzamos a utilizar algunas maniobras como el bolseo con máscara y la bolsa de reanimación, como vamos a ver. Si esto progresa, vamos vigilando, ¿no? Y vamos a seguir una serie, la siguiente, de pasos ya cada vez mucho más importantes en cuanto a la reanimación, que lo vamos a ir desglosando de a poco, ¿no? Ya cuando hemos llegado a la utilización de adrenalina, quiere decir que este paciente ha estado por lo menos un minuto deprimido, su frecuencia cardíaca está muy baja, sus pulsos no son perceptibles y el paciente está totalmente hipotónico. Entonces, este es ese 1% que habíamos hecho. La siguiente. Entonces, la reanimación neonatal es una pirámide invertida. En todos los recién nacidos hacemos lo de arriba. Evaluamos el riesgo, proporcionamos calor, porque van a salir de una temperatura de 36 al quirófano que probablemente esté en 22 grados o en 20 grados. Vamos a despejar las vías aéreas de ese líquido amniótico excedente que puede tener, y vamos a estimularlo. La estimulación es simple, con el mismo hecho de secado ya estamos estimulando al paciente. En algunos casos vamos a necesitar administrar oxígeno, en menos la asistencia ventilatoria con presión positiva, muy pocos con intubación, y menos aún tengamos que hacer ya las compresiones torácicas y administración de medicamentos. Un recién nacido que se deprime, en la mayoría de los casos, es un problema respiratorio más que un problema cardíaco. La siguiente. Entonces, tenemos un bebé que ha nacido, entonces lo pregunto, nació a término, respira o no, y si tiene buen tono. Vemos la diferencia entre un bebé a término, que tiene buen tono, y un bebé probablemente pretérmino o deprimido, que está hipotónico, completamente flácido. La siguiente. Entonces, ¿qué decimos que es un recién nacido normal? Un recién nacido entre 37 y 42 semanas, y decimos que tiene un peso adecuado para la edad gestacional. Son abreviaciones internacionales que utilizamos. PAEG significa peso adecuado para edad gestacional, que se encuentre entre los porcentiles 10 y 90. Entonces, ¿qué pasos iniciales en este bebé a término sin ningún problema aparente? Proporcionamos calor, para eso tenemos servocunas que les voy a mostrar. Colocamos en una posición intermedia de flexión de la cabecita, y secamos y estimulamos. La siguiente. Entonces, por lo general, si yo quiero reanimar adecuadamente a estos recién nacidos, debería tener todo este equipamiento. Siempre la antelación, la preparación es el paso más importante en cualquier tipo de reanimación, no solo en recién nacidos, en adultos, en niños, en la edad que quieran. Entonces, necesito tener una fuente de calor, necesito tener algo para despejar, como peras de aspiración, sondas de aspiración, etc. Necesito un estetoscopio, necesito una fuente de oxígeno, necesito un aspirador, y si el paciente se deprime, tengo que tener las bolsas adecuadas, que les dicen, ustedes lo conocen como Ambu, pero Ambu es una marca, ¿verdad? Entonces, las bolsas de reanimación y con las máscaras adecuadas. Si tengo que intubar, voy a necesitar todo el equipo necesario, la medicación para reanimar. Entonces, la siguiente. Entonces, estas son las servocunas que nos ayudan para regular la temperatura. Generalmente es mejor si son dos personas. La persona que se hace cargo de la reanimación se pone a la cabecera. Es el que tiene mayor habilidad incluso para intubar. Y la otra persona es la que asiste, ¿no? Secamos, quitamos los campos y reubicamos al paciente en una posición neutra, como les había dicho. Tratamos de mantener una temperatura axilar alrededor de 36 grados. La siguiente. Fíjense la diferencia, como tienen el cuello tan cortito, si yo le extiendo demasiado, como en este caso, por ejemplo, obstruyo la vía aérea. Si yo lo flexiono demasiado, también obstruyo. Entonces, la mejor manera para evitar que no se extienda o se flexione en exceso es colocar un pequeño rollito bajo los hombros. Entonces, va a extender mínimamente y va a mantener la vía aérea. Lo ideal primero sería succionar la boca y luego la nariz, ¿sí? Con peritas, y si no tenemos las peras, tenemos los catéteres de succión.
Retorno más. Aquí vemos claramente lo que les mencionaba, es otra imagen en la cual nos muestra cómo se obstruye cuando hay demasiada flexión o extensión de la vía aérea. Lo ideal es poner en una posición neutra. Bueno, cuando uno succione, y esto es muy importante, hay que hacerlo gentilmente, y no porque sea bebé, sino que los bebés tienen un tono vagal incrementado. ¿Qué significa un tono vagal incrementado para ti? Mayor reacción, dice, que es para ti un tono vagal incrementado. Fisiología, siempre los molesto a los de sus cursos, no se preocupen. Ustedes son generación virtual. Fisiología han pasado, así más o menos, ¿no ve? Hay dos sistemas, simpático y parasimpático. El parasimpático se le llama vago, ¿no? Por el nervio vago, por eso dicen tono vagal. Normalmente un adulto tiene el tono simpático más incrementado. O sea, si me hacen renegar, mi presión arterial sube y la frecuencia se acelera. En un bebé, cuando lo causo dolor, muchas veces puede hacer todo lo contrario. Bradicardia, incluso apnea, incluso paro cardíaco. La aspiración del esófago, de la hipofaringe, estimula el nervio vago, si se acuerdan, inerva esa área y puede causar bradicardia. Entonces hagámoslo con cuidado, por eso dice muy claramente, cuando aspiremos a estos bebés, hagámoslo con gentileza y siempre auscultando el corazón para ver de que no estemos afectando. La siguiente. ¿Cómo estimulamos? Como les dije, ya no se lo pone al bebé de cabeza, simplemente dando unos pequeños golpes o palmaditas en los pies o friccionando la espalda. Es de las medidas aceptadas ahora ya para estimular. La siguiente. Ahora, ¿qué sucede ya si le pregunto al ginecólogo o veo al momento de nacer y tiene meconio? El meconio puede ser de dos tipos. Puede ser tinción por líquido con meconio, que quiere decir un poquito de caquita que ha salido y ha teñido el líquido amniótico y el paciente sale como Hulk, medio verde, teñido, pero no hay meconio granulado. Y el otro sí es cuando ya el paciente, por el estrés, especialmente cuando hay un problema de sufrimiento fetal, puede hacerse caquita, ya hay contenido fecal, meconial, y eso puede entrar a las vías aéreas. Y si bien entra a los pulmones, ¿qué me puede provocar? Una neumonía química. Y se taponean, y es terrible, puede causar la muerte del bebé. Entonces, si sé que hay meconio particulado, o sea, grueso, no debo estimular al paciente a respirar. Porque si lo estimulo ya hace el meconio que tenía en la boca entra a los alveolos. Entonces, lo ideal es generalmente tratar de aspirar antes de que respire. O sea, no lo estimulo, lo llevo, aunque mejor si no está llorando, le digo al ginecólogo, por favor, no me lo estimule, ¿no? Y laringoscopio y aspiro. Hay unos aspiradores que le voy a mostrar después, que es como un tubito que se interpone. Aspiro la tráquea y la hipofaringe y después recién lo estimulo. Entonces, de esa manera me aseguro de que no entre ese meconio a la vía aérea, aunque ya probablemente tal vez se haya aspirado. Por eso es muy importante quitar las secreciones de boca, nariz y a veces aspirar tráquea cuando hay meconio. La siguiente. Ahora, este paciente no mejora, sigue deprimido, ¿ya? Sigue con bradicardia, está a menos de 100. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo que utilizar la ventilación a presión positiva. Esta es la llave, la clave. Hay un aforismo que decimos, es mejor un paciente bien bolseado que mal intubado. Y se hicieron estudios de reanimación en niños y en adultos en Estados Unidos de las empresas de las IMS, que son las empresas que hacen reanimación, ¿verdad? Y vieron claramente de que más o menos un 30-40% de los adultos que llegaban intubados, que habían intubado en field, como dicen, en el campo al momento del accidente, llegaban mal intubados. Y en pediatría, casi 2/3 de los que venían intubados estaban mal intubados. Entonces, el daño puede ser peor, porque me da la falsa sensación de que está intubado el bebé, seguro. Lo único que estoy inflando el estómago, y no estoy ventilando. En cambio, una persona que se adiestra y sabe colocar bien la bolsa, como he dicho, la máscara, y puede ventilar con máscara, lo puede mantener vivo el tiempo necesario y ventilar bien en sus pulmones. Entonces, esta técnica es una obligación de todos ustedes de tenerla bien para el manejo de niños y adultos, ¿sí?
Entonces, ¿a quiénes les voy a hacer ya presión positiva? Ese bebé que está apneico, que la frecuencia cardíaca sigue baja por más de 30 segundos, continúa con una cianosis interna, o que hizo la apnea secundaria, respiró y después dejó de respirar el paciente, o la frecuencia ventilatoria no es óptima, ¿no? O sea que normalmente deberíamos respirar este bebé entre 40 y 60. Por ahí está respirando solo 20 veces por minuto. Así. Entonces, ¿qué máscaras utilizo? Hay máscaras en forma circular y máscaras pera, ¿no? Todas tienen que tener ese reborde que es importante. Ya, estas mascaritas deberían cubrir de la nariz hasta el mentón, ni ser muy grandes ni ser muy chiquitas, la próxima imagen. Como por ejemplo, este paciente que tiene una máscara muy chiquita o esta que tiene muy grande, no nos va a servir porque va a haber fuga o no va a lograr ventilar adecuadamente, no importa cualquiera. Entonces, lo importante no es tener todas las máscaras, lo importante es tener una máscara, la mejor, la más indicada para cada peso. Porque por ahí me nace un prematuro de 1200, como me pueden hacer un bebé de 4 kilos por ahí. Entonces voy a tener que tener por lo menos 2 o 3 tamaños y yo voy a aplicar la siguiente. La posición para bolsear es esta, se coloca como les dije la almohadita. El operador mejor si se pone a la espalda, no a la cabecera. ¿Por qué? Porque con los ojos yo puedo ver el tórax, si realmente se está elevando cada vez que estoy bolseando. La técnica puede ser de 1 o 2 reanimadores. Cuando estás de lateral es un poco más incómodo incluso poder ver, cuando estás justo en la cabeza es más fácil. Entonces, en la técnica de un reanimador utilizamos la técnica de la mano de la EC. La C son estos 2 dedos que agarran la máscara alrededor de la cabeza, y estos 3 dedos sirven para traccionar la mandíbula. Por eso le llaman la técnica EC. EC. La siguiente. Y deberíamos tratar de ventilar por lo menos unos 30 segundos y ver si hay respuesta. Volver a auscultar la frecuencia cardíaca. Ya ha subido a 140, tal vez ya no necesito bolsear. Sigue con una frecuencia baja, 100 veces por minuto o menos, sigo bolseando. Entonces lo ideal sería la siguiente, tener 2 personas por lo menos, ¿no? Porque una persona te puede asistir, te puede estar auscultando y decir la frecuencia sigue baja o la frecuencia sigue, entonces mejor tener 2 personas. Después de un tiempo de bolseo, minuto digamos, voy a meter aire al estómago y es natural. Y si se infla el estómago, hay remanentes de líquido amniótico, ¿verdad? Y en algún momento ese remanente va a salir con el aire y puede salir en forma de vómito y broncoaspirarse. Entonces es bueno colocarles una sondita. Esa sondita la abro ¿para qué? Para que el aire salga del estómago y no penetre al resto del intestino. La siguiente. En algunos pacientes, cuando lo he estado bolseando, ha recuperado, ya está mejor, puedo utilizar presión positiva continua, CPAP. Presión continua al final de la expiración. ¿Qué quiere decir? Sigo con la máscara y mantengo con un cierto grado de presión en la bolsa. ¿Esto para qué? Para crear presión positiva continua. Ya no estoy bolseando, ya no estoy haciendo esto, simplemente estoy manteniendo un cierto grado de presión positiva para que los alvéolos se abran, para que reclute mayor cantidad de alvéolos. Entonces el CPAP lo puedo hacer con eso o posteriormente con una máquina especial ya que sirve para dejarlos en caso de que el paciente tenga un cierto grado de distrés. Entonces hay que ver el tamaño de la bolsa. Las bolsas de reanimación va a depender mucho del tamaño del paciente. La de 240, que es el estándar de niños a término, dan más o menos un volumen corriente de 4 a 8 ml por kilo. ¿Cuánto es el volumen corriente de un adulto? Fisiología. ¿Cuánto es el volumen corriente de un adulto? ¿Quién sabe? Mejor, más fácil. 500, ahí ha dicho, dudando, pero es 500 ml. Entonces, fíjense el volumen corriente de un bebé. Si tiene 3 kilitos, 5 por 8, 40, o sea, 40 versus 500. O sea que si yo agarro una bolsa de adulto y comienzo a bolsear al bebé, ¿qué va a pasar? Neumotórax, con toda seguridad va a volar un alvéolo el paciente. El tamaño es muy importante. Los más pequeñitos, si estás con sueño, compañera,
Desperta un poquito. ¿Ya? Las máscaras les había dicho el tamaño adecuado y bueno, hay que tener, obviamente, en quienes no deberíamos ventilar con presión positiva. En dos casos. Cuando hay líquido meconial, ya hemos dicho, y el segundo caso es cuando hay sospecha de hernia diafragmática. La hernia diafragmática, el estómago y el intestino, por ahí está en el hemitórax izquierdo. Y si yo bolseo, va a entrar aire al estómago y va a distender este hemitórax. ¿Y qué va a hacer? Va a comprimir al pulmón sano y va a comprimir al corazón, al mediastino hacia el otro lado. Lo voy a descompensar. Estos pacientes con hernia diafragmática tienen que ser intubados primeramente. En la mayoría de los casos, antes de que respire. Intubar, cosa que lo ventilo y me aseguro que no entre aire al estómago. La siguiente. Voy a seguir bolseando mientras tratando de obtener esta saturometría. Pero no es, digamos, 100%. Mucha gente se vuelve obsesiva con el oxímetro de pulso. Lo ideal es de que llegáramos a un estado de 85 a 90% de saturación de oxígeno con el oxímetro de pulso. No se olviden que están fríos. No se olviden que tal vez están clampeados, o sea, está en vasoconstricción. No se olviden que la hemoglobina fetal no mide igualmente que la hemoglobina del adulto. Entonces, los oxímetros de pulso no son lo más confiable. Ayudan para ver la tendencia, pero no necesariamente nos dice si el paciente está bien o está mal. En muchos casos hay que hacer una gasometría para saber cómo está el estado del paciente. La siguiente. Luego de 30 segundos, la ventilación, respiración y la frecuencia cardíaca deben ser evaluados periódicamente. Si hay respiración espontánea y la frecuencia cardíaca está más de 100, ya no doy ventilación con presión positiva. Si las respiraciones ya son inadecuadas o la frecuencia cardíaca sigue baja, ya ha pasado más o menos un minuto, entre 30 segundos y un minuto, tengo que intubar al paciente. ¿Sí? Y si la frecuencia está menos de 60, no solo tengo que intubar, tengo que comenzar a hacer compresiones cardíacas. ¿No? Estaría loco si hago compresiones en un adulto con 60, pero en el bebé sí tengo que hacer. La siguiente. Entonces, tengo que tener las bolsas adecuadas. Hay diferencias. Esta es una bolsa de anestesia, han debido ver en quirófano. Es como un globo aplanado, tiene una válvula. Cierro la válvula y el globito se hincha. Esa es la bolsa de anestesia, hay que tener cierto grado de experticia. Pero más fáciles son las autoinflables, las que han debido ver en las emergencias, que ya está el globito inflado. Entonces esas son mucho más fáciles. Ojo, muchos de estas bolsas tienen un reservorio de oxígeno. Cuidado, le falta el reservorio. Si no tiene reservorio, lo más probable es que le voy a estar ventilando con aire, una mezcla de aire con oxígeno, lo cual es muy bajo. Tengo que tener todo el material adecuado. Fíjense esto, las hojas son rectas. Y los adultos son curvas. ¿No? ¿Por qué? Porque la laringe es más alta. La laringe es infundibular y es más difícil con una lengua grande que tienen proporcionalmente el tratar de observar la laringe con la curva. La técnica es diferente, la siguiente. ¿No? Entonces, ¿a quiénes vamos a intubar? Si necesito aspirar meconio, como les había dicho, si la ventilación con bolsa no ha sido suficiente, si tengo que realizar compresiones, si hay una hernia diafragmática, si es un prematuro extremo o necesito pasar medicamentos por vía endotraqueal. Cualquiera de esas situaciones lo intubo. La siguiente. Los tubos, fíjense que tienen una característica especial. No deberían tener este baloncito, porque la parte más estrecha en pediatría hasta los 6 años es la parte subglótica, eso les explicaba esta mañana. La glotis por debajo no es como en el adulto así, sino es infundibular. Entonces, si pongo un tubo con manguito y lo inflo, después de 2 o 3 días produce necrosis de la mucosa. Y la necrosis produce estenosis traqueal. Y eso es un cuadro dramático. Puede terminar con traqueotomía o necesitan reconstrucciones de tráquea, que son cirugías muy complejas. Por tanto, todos los tubos usar
Primera regla, no tienen bolsa. Y de diferentes tamaños, desde el 2,5 hasta el 4, más o menos de acuerdo al peso que tenga, vamos a escoger el número de tubo que voy a utilizar. ¿Alguien sabe por qué hay estas líneas? Aquí debería estar las cuerdas vocales, 1 centímetro por arriba se debería ver una línea, y esto, si tú colocas las cuerdas vocales en esta línea gruesita, quiere decir que no te vas a entrar al bronquio derecho. Lo natural es que, especialmente cuando estamos aprendiendo a intubar, un poco más pues, le queremos meter y hacemos una broncoscopía selectiva, ¿no? Metemos nomás. Y obviamente colapsamos su pulmón. Entonces la idea es que cuando ya tienes experticia, ves la línea y tú te quedas en la línea, ya sabes que estás bien intubado. Ya, la siguiente. La hoja recta, les había dicho por ese hecho de que la técnica es diferente, como les voy a mostrar en el siguiente slide. La inserción de la profundidad se puede hacer con esta fórmula. ¿Cuánto meto? El peso del bebé en kilos más 6. O sea que si es un bebé de 3 kilos más 6, 9. 9 debería estar a nivel de los labios. ¿Ya? ¿Cómo confirmo que está bien intubado el paciente? Mejoría clínica, se ausculta, bilateralmente tiene que ser equitativo los ruidos. Si sale gas, es relativo, pero sale generalmente un vaporcito en el tubo que se puede apreciar. Se puede utilizar capnógrafos que miden, ¿qué mide el capnógrafo? ¿Alguien sabe? Dióxido de carbono. Y la radiografía, que es mandatoria. La siguiente. Como les decía, la hoja es recta. Hay medidas desde 0, 1 y 2. 0 y 1 es para neonatos. Está diseñado para la mano izquierda. La habilidad se han debido llevar. La mayoría de la gente tiene tendencia a agarrar con la derecha. No van a poder ver. Todos, zurdos o diestros, deben manejar la mano izquierda porque tiene un canal. Y ven ese canal, es por ese canal que voy a poder ver la glotis. La siguiente. La técnica es diferente. En el adulto, cuando es curva, ¿sí?, lo que hacemos es, nos vamos nosotros a nivel de la vallécula. Y con la puntita de al entrar a la vallécula, levantamos la epiglotis. En cambio, en los bebés es bien difícil, porque es muy alta. Entonces utilizamos la recta, nos pasamos generalmente la epiglotis y luego jalamos de a poquitito y atrapamos la epiglotis contra la pared de la laringe y puedo visualizar las cuerdas vocales. ¿Sí? La siguiente. Una vez que esté intubado, lo voy a asegurar. Esta es una técnica que utiliza la mayoría de la gente. Ahora hay otros sujetadores menos traumáticos que no se pegan a la piel, pero son raros de encontrar en nuestro medio. La siguiente. Y luego tengo que hacer la radiografía. Este es un síndrome de membrana hialina, ¿no? Pulmones completamente blancos. Fíjense, aquí está la punta del tubo y aquí está la carina. Ahí está el bronquio derecho a este lado y el izquierdo. Justo a nivel de la carina está medio centímetro más arriba. O sea, quiere decir que está en buena posición y tiene un catéter umbilical. Y este es el capnógrafo desechable. Es un aparatito que se interpone entre la bolsa y el tubo, y si cambia de color, es amarillo, cambia a azul, quiere decir que hay dióxido de carbono. O sea, detecta el dióxido de carbono, quiere decir que están bien intubados. La siguiente. Ahora, cada vez más se está utilizando algo que utilizaban los anestesiólogos: las máscaras laringeas. La ventaja de la máscara laringea, fíjense, es un tubo endotraqueal que al final tiene una mascarita, tiene un pequeño balón. Esto no entra a la tráquea. Esto se posiciona delante de la tráquea, empujando la epiglotis y la puntita tapando el esófago. Y no necesito laringoscopio. Simplemente entro a unos 45 grados y roto un poquito y meto. Se necesita un poco de habilidad, pero se necesita menos habilidad que intubar. Esto es lo que están utilizando la mayoría ahora de las ambulancias de emergencia.
porque tiene mejores resultados. Ya hay desde más chiquititos como para prematuritos hasta grandotes. Entonces, esta es una alternativa viable si, digamos, está en un lugar lejano y el paciente está mal y no pueden intubarlo adecuadamente. Es colocar una máscara laringia y lo pueden transportar con la máscara laringia. Y si se salió, nada, lo desinflan y otra vez le vuelven a colocar la misma máscara laringia. Es una ventaja grande. Entonces, cada vez se está utilizando más esto, ¿sí? Perdón, volví atrás. Esta cosita sirve para aspirar mejor. Aquí conecto el succionador y aquí está conectado al ambu. Entonces puedo utilizar la siguiente. Bueno, ¿a quiénes les voy a hacer masaje cardíaco? Aquellos que tienen frecuencia cardíaca menos de 60 veces por minuto y no he logrado revertir con la presión positiva. Entonces, ¿debería estar intubado? Sí, en la mayoría de estos pacientes. La siguiente. Hay dos técnicas. Una técnica de 2 manos y hay una técnica alrededor del cuerpo. Pero para hacer esta técnica necesito manos grandes. Un bebé de 4 kilos tiene una mano chiquita, no voy a lograr. El problema es que voy a apretar por ahí las costillas y lo único que voy a hacer es causar fracturas. Porque si se dan cuenta, la presión tiene que ir. Estos dedos son apoyo atrás y estos 2 dedos tienen que crear la presión en forma perpendicular sobre el esternón. Entonces, pero es mucho más cómoda, ¿sí? La otra, el método de 2 pulgares es el preferido, ¿sí? La presión requerida es más o menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, lo que debería presionar 3 compresiones torácicas por cada ventilación. Por eso es mejor que esté intubado, porque si esté intubado no tengo problema, va a seguir bolseando a la otra persona y yo voy a seguir haciendo. Pero cuando no están intubados es un problema, porque tengo que relacionar bien, ¿ya? Compresión, 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 ventile, compresión, es más complicado. ¿Sí? La frecuencia cardíaca debería superar los 100, o sea que si hago 3 veces ya a 1, nos va a dar una frecuencia superior a 100. ¿Hasta cuándo? Hasta que la frecuencia se recupere, por lo menos más de 100. La siguiente. La técnica de 2 manos separadas es esta. Esta es para manos pequeñas o manos con uñas, mujeres que tienen sus uñas largas. Entonces, apoyo, una mano me sirve para apoyar y con estos 2 dedos perpendicularmente comprimo el esternón, no lateralmente, porque si no voy a fracturar costillas. Lo mismo aquí, como les dije, tiene que ser perpendicular. La siguiente. Entonces, esta es la técnica de 2 pulgares. La siguiente. Las diferencias. La técnica de los 2 pulgares te agota menos. Puedes estar más tiempo ventilando al paciente, mientras que esta otra técnica te agota menos o te agota más. Otra ventaja es que permite mayor control de la profundidad. En cambio, en el otro, por ahí estoy siendo muy superficial o muy profundo, ¿no? Y como les dije, persona con uñas largas, o sea, obviamente va a ser más fácil. En cambio, esta otra técnica ya sí nos sirve, hay mayor acceso al cordón umbilical, porque en el otro yo estoy agarrando. En cambio, en esta dejo descubierto el abdomen y una segunda persona podría estar colocando, por ejemplo, una onfaloclisis, un catéter por la venita, para que podamos dar medicamentos, ¿ya? Y esta es la técnica de elección si es, digamos, un recién nacido grande, ¿no? La siguiente. ¿Cuándo suspendemos? Hemos dicho, cada 30 segundos deberíamos reevaluar. O sea, estoy haciendo las compresiones ventilando. ¿Y cuándo suspendo la frecuencia? Si las compresiones y la frecuencia está arriba de 60, ¿ya? 80, cerca a 100, mejor todavía, ¿sí? Y obviamente, ¿cuándo debo continuar? Si la frecuencia sigue baja, 40. Sí, si el paciente sigue bradicárdico, sigue en estas condiciones, la siguiente, entonces nosotros estamos fracasando en la reanimación con solo la técnica de compresiones y ventilación. Entonces, la siguiente, debo indicar medicamentos. Entonces, ¿qué efectos quiero de estos medicamentos? Que estimulen la función cardíaca, ya, que mejoren la perfusión tisular y que me ayudan a restablecer un mejor balance ácido-base. La siguiente. No son muchos medicamentos. Adrenalina es el que más se utiliza, ¿sí? Y hacemos una dilución de 1 en 10.
Las ampollas de adrenalina vienen UCC. Entonces le dices a la enfermera que diluye con 9 cc de agua destilada, y ya está. Y de ahí ya tienen para administrar al paciente. ¿Sí? Se puede dar hasta 3 veces la dosis mayor cuando lo hago por vía endotraqueal. Si no tengo la onfaloclisis, puedo usar la vía endotraqueal, solo que un poco más, y puedo bolsear, se absorbe y puede ayudarme a recuperar la frecuencia cardíaca. Debería tener expansores de volumen, principalmente cristaloides, solución fisiológica más que todo, ya que me va a ayudar. Y bueno, si necesitara sangre, a veces hay que requerir. ¿Alguien sabe para qué es la naloxona? ¿Alguien sabe? Que levante la mano. Muy bien, ¿qué reviertes? Narcóticos. Narcóticos. A la madre por ahí le pusieron morfina o le pusieron fentanil en la anestesia, entró en la sangre y le llega al bebé, y el bebé nace deprimido respiratoriamente. Es una belleza. Les das, está completamente hipotónico, les das la naloxona y el bebé despierta. Entonces revierte rápidamente, solo en esos casos. La siguiente. Entonces, si la frecuencia está baja, le vamos a dar la adrenalina por vía endovenosa, lo ideal, si no por vía endotraqueal. La dosis es de 0,1 a 0,3 por vía endovenosa y de 0,3 a 1 ml de la dilución por vía endotraqueal. La dilución, entonces, ¿cuánto? 1 en 10, ¿verdad? ¿Cuán rápido? Lo más rápido posible para que llegue rápidamente al corazón. La siguiente. Bueno, una vez que hemos reanimado a un paciente de cualquier edad, ustedes ya han visto esto, hay que valorar el estado del paciente. Y para eso utilizamos el score de Apgar, ¿sí? Que utiliza fundamentalmente 5 parámetros: color, frecuencia cardíaca, irritabilidad refleja, tono muscular y respiración. Y a cada valor le damos 0, 1 y 2. Les prometo, voy a reclamar, voy a decir que debería poner aire acondicionado. Sí. No, porque si hemos vuelto a las presenciales, es inhumano para ustedes y para mí también. Gordito, ya estoy transpirando aquí. Entonces, en términos generales, de 0 a 2 le vamos a dar a cada uno de estos parámetros. Entonces, si es un paciente vigoroso, ¿sí? Paciente que llora fuerte, que tiene movimientos, tiene un Apgar de 10. Mayor Apgar, paciente mejor. Y se mide generalmente al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Entonces, ustedes me van a llamar al año, paciente, queremos pasar a un doctor que transferirle un paciente que ha nacido. Lo primero que les voy a preguntar, ¿qué Apgar? 5. No, entonces quiere decir que algo ha pasado. Y peor si me dicen 5, quiere decir que sigue deprimido. Ya me está anunciando, ¿verdad? La siguiente. Y si el paciente tiene dificultad para respirar, utilizamos este otro score, el score de Silverman-Anderson, que utiliza movimientos tóraco-abdominales, si son rítmicos, o no mueve, o hay disociación tóraco-abdominal, el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio o la auscultación. Igual les damos un valor de 0 a 2. 10 máximo, 0 mínimo. Este score es al revés. Si les pregunto qué score de Silverman tiene y me dicen 0, ¿para qué me lo vas a transferir? Te voy a decir que se quede contigo, ¿no? Pero si me dicen que tiene un score de Silverman de 8, me dice que está con una insuficiencia respiratoria severa. Entonces, este score tienen que manejarlo. ¿Qué es el quejido expiratorio? ¿Quién sabe? De lentes. Penúltima fila. No sabes. ¿Quién sabe qué es el quejido expiratorio? ¿Quién? Se escucha el quejido que está respirando. Una queja. No me han dado mi leche. No, es una queja, ¿no? ¿Estás encerrada o qué? Cerrada. ¿Qué es lo que pasa? Es el último mecanismo de compensación que tenemos: taquicardia, taquipnea, vasoconstricción, vasodilatación, cuando tenemos insuficiencia respiratoria. Pero mi cuerpo, cuando ya estoy a punto de colapsar respiratoriamente hablando,
utiliza este mecanismo para crear presión positiva. ¿Qué quiere decir? Al exhalar, cierra la glotis. Sale un poquito de aire y por eso sentimos como si fuera un quejido. Ahora hagan ustedes. Exhalen y cierren la glotis. No es un eructo, ¿no? Pero, ¿sí? Bueno, ¿qué han notado? Como que crean presión positiva en el tórax. Y al crear presión positiva, ¿qué estoy haciendo? Estoy reclutando nuevos alveolos, algunos que estaban cerrados. Entonces, cuando ustedes escuchen un paciente con quejido, no importa la edad, si es bebito o viejito de 80 años, ¿qué les está diciendo? Está en la fase terminal de insuficiencia respiratoria y cualquier rato va a ser fallo respiratorio. El fallo significa paro, ¿verdad? Entonces, deben estar muy alertas cuando hay quejido en cualquier edad. Eso le está diciendo urgencia, hay que solucionar el problema. La siguiente. Entonces, como les decía, es invertido, o sea, a menor score está mejor, hay insuficiencia leve de 1 a 3, de 4 a 6 moderada y de 7 a 10 severa. La siguiente. Luego vemos la valoración del estado de edad gestacional, bueno, que esto va más con desarrollo, ya han debido llevar de todas maneras, ¿no? Es el siguiente paso que voy a hacer en todo el vehículo para ver realmente. Utilizamos el método de Caputo, es una hojita, que la tienen todos los neuronas, y dicen así, tiene o no tiene sus ¿cómo se llama? Los pliegues palmares, pliegues plantares, la orejita, se dobla, no se dobla, el tono del paciente, ¿sí? Si tiene punto, no tiene punto, si tiene ya la piel transparente o tiene grasita. Entonces, esa tablita, al final, cuando terminas de llenarla, te da un score que te aproxima a la edad gestacional del paciente por examen físico. Porque por ahí la mamá se equivocó la fecha o por ahí no le hicieron ecografía previo al nacimiento. Entonces te dicen esa término y cuando haces el examen el paciente tiene 34 semanas. Entonces si sé que tiene 34 y lo veo respirando un poco más, me está diciendo que me va a hacer un síndrome de Drana-Yalina. Entonces estoy alerta. La siguiente. Bueno, la rutina de recién nacido ya hay una rutina después de que nace las primeras horas. ¿Cuál es esa rutina del recién nacido? La siguiente. Determino peso, talla, edad, como hemos dicho. Le hago una exploración física cefalocaudal, reviso todo, cuento dedos, que no me falte nada, veo paladar, meto el dedito, chequeo si hay el paladar, veo el potito, porque a veces de vez en cuando aparece uno con atresia anal y que no hemos diagnosticado. Veo los genitales, tanto femeninos como masculinos, hace un examen exhaustivo. Si hace un parto, se les da oftalmoprofilaxis, por si la madre estuviera contaminada a nivel vaginal con alguna infección. A todos se les da vitamina K, 1 a 2 miligramos, por la deficiencia intrínseca del mismo y falta de bacterias, ¿verdad? Son las bacterias las que producen la vitamina K. Se le puede hacer el tamiz neonatal, aunque ahora se prefiere una semana, ya, y se le inicia la vía oral lo más antes posible. Se prohíbe fórmula, bueno, de acuerdo a las leyes actuales, un poco más te van a llevar a la cárcel con la fórmula, y después me llegan unos bebés deshidratados, y yo sé que están grabando, por si acaso que no me digan nada los de la IEPI. Pero a veces exageramos, en la vida no hay que ser radical, así, solo pecho, y el bebé como chuño llega 2 días después con su ictericia de 20, deshidratado. No, o sea, hay que ayudarlo al bebé, o sea, para que esté mejor. Hay que incentivar la lactancia materna 100%, de acuerdo. Y en el caso de que la madre no tenga secreción láctea, podríamos darle un poquito de dextrosa para evitar que haya hipoglucemia. La siguiente. ¿Qué pasa si es un recién nacido con peso grande para la edad gestacional? ¿Ya? En estos pacientes hacemos la misma rutina de inicio y le debería dar glucosa, porque como es grande, lo más seguro que va a ser tal vez hipoglicemia y tal vez no logren tomar lo suficiente. Deberíamos medir la glicemia por lo menos un par de veces a 2 horas de separación. Esta debería estar más de 40, no se van a ir todavía nadie, ojo. No debería ser más de, o mejor dicho, debería ser entre 40 y 60.
La glicemia normal en el adulto es más de 60, o 40 está, 45 está bien. Ya, y determinar un hematocrito si el paciente lo vemos demasiado rubicundo. ¿Por qué? Porque por ahí, como les dije, el ginecólogo vino, le exprimió el colon y está así completamente congestivo. La siguiente. ¿Qué es un bebé, un recién nacido con peso bajo? Todo lo contrario. Hacemos la rutina, le damos glucosa también, porque igual no tiene reservas naturales de glucógeno, va a ser hipoglicemia. Le medimos la glucosa por lo menos durante 24 horas para asegurarnos de que no haga hipoglicemias. Enviamos la placenta a patología para saber por qué es pequeño ese bebé. Por ahí es una desnutrición intrauterina, una enfermedad viral, algún problema. ¿Sí? Y lo ingresamos a veces a cuidados intermedios para monitorizar de acuerdo con este paciente. La siguiente. Un bebé con líquido amniótico tenido de meconium, como les decía. Solo tenido. Hacemos la misma rutina. Le podríamos hacer lavadito gástrico para que no vomite en ese broncoaspiro. Sí, con mucho cuidado. Le deberíamos tomar una radiografía de acuerdo a la clínica, cómo está, si está con taquipnea, la haré para ver si hay un infiltrado. Vigilar datos de infección o de insuficiencia respiratoria y tal vez a unidades de cuidados intermedios para ver y a intensivos si progresa. La siguiente. Ahora, ¿qué pasa si es un recién nacido no infectado? En el caso de un recién nacido infectado o sospecha, le hacemos la rutina, deberíamos enviar una tinción de Gram de la secreción gástrica para ver si encontramos las bacterias. Se debe hacer toda la biometría, hemograma, hemocultivos fundamentalmente, ya se puede hacer procalcitonina, se puede hacer PCR, enviar la placenta a patología para cultivar también, y debe ingresar a cuidados neonatales intermedios o intensivos para monitorizar unas 48 a 72 horas para ver si el cultivo crece algo o ver cómo evoluciona el paciente en términos generales e investigar la causa de la infección en la madre, qué bacteria es la que está, porque la madre está con fiebre. La siguiente, si es un paciente recién nacido, ya, con peso adecuado para edad gestacional, pero hijo de madre RH negativo. Aquí lo que va a depender es si es primer bebé o segundo bebé, pero ojo, los abortos cuentan y los abortos no sensibles también cuentan. Muchas personas pueden tener abortos espontáneos y que no necesariamente se acuerden. Entonces, en este paciente tendré que hacer un CUMS. Tendré que ver el grupo sanguíneo, el RH del paciente, y un CUMS directo, ver reticulocitos y hematocrito, por ahí está hemorizando el paciente. ¿Sí? Si el grupo del niño es positivo, las bilirrubinas, las bilis, la han abreviado, monitorizar las bilirrubinas cada 6 horas. Estos pacientes de un día a otro pueden subir facilito hasta 20, 25 y en 3 días podría estar ya en 35 y ya hacer los pernípteros. Los pacientes muchas veces van a requerir terapia, van a requerir exsanguíneo transfusión, además de fototerapia. La siguiente. Que es un paciente recién nacido con madre diabética, pero que ha tenido un buen control. O sea que la madre se ha estado controlando. Lo que hacemos normalmente, más darle glucosita y monitorizar la glicemia, como igual que los bebés grandes, monitorizar por lo menos el primer día para ver de que no haga hipoglicemia. La siguiente. Una madre diabética con un control inadecuado, todo lo contrario, no ha llegado a sus controles. En este caso, debemos darle la glucosa, medir obviamente la hematimetría, medir las glicemias, y es muy probable que este paciente debería ser hospitalizado en terapia intermedia por lo menos o intensiva por unas 48 o 72 horas, porque este paciente va a tener problemas serios tal vez de regulación de la glicemia. La siguiente. Un prematuro ya menor a 35 semanas, pero con un peso mayor a 1800. Este es el bebé. Muchas veces no necesitan nada, solo necesito darle un poco de glucosa, eso sí, ver que mantenga la temperatura, por eso los metemos no a una servocuna, sino a una incubadora
A veces les damos un poco de oxígeno, o a veces no requieren oxígeno, y controlar la glicemia. O sea que hay bebés de 1800 gramos, 1700 gramos, que a veces 2 días están ya a la casa y no requieren mayor problema. La siguiente. Pero si es un bebé mucho más pequeño, entonces ya debería ir a terapia intensiva de entrada. Un parto fortuito dentro del hospital. Golazo, como llaman. El residente vio y dio, no, está en 3, así, a la media hora la enfermera, no, todos están haciendo el bebé en la cama, ¿no? Ese es el típico golazo. En estos casos, ya, si es fuera del hospital, ya, si es dentro del hospital, la rutina, lo de costumbre. ICM, monitorizamos, etc. Pero si es fuera del hospital, debemos asumir que hay contaminación y debemos asumir que puede haber tétanos. Entonces, ese paciente hay que observarlo, hay que hacerle su hemograma, hemocultivos, se le ingresará a terapia y deberemos darle tetanol porque no sabemos con qué han cortado el cordón umbilical, ¿no? Igual para los domiciliarios. Yo sé que hay matronas todavía en nuestro medio y todavía hay partos domiciliarios. No sabemos la técnica de la matrona, ya ahora les enseñan, utilizan material estéril, pero la duda. La siguiente. Algunas consideraciones especiales. Paciente con síndrome de Pierre-Robin. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Pierre-Robin? Nacen con la mandíbula chiquitita. ¿Sí? Es una malformación craneofacial. Como consecuencia de ello, la lengua proporcionalmente parece mucho más grande. Por tanto, tiende a obstruir la vía aérea. Entonces, si lo pongo de espaldita, no va a poder respirar. En esos casos les ponemos una canulita nasofaríngea y con eso generalmente corregimos transitorio el problema hasta que crezca. ¿Sí? La siguiente, otra consideración, les había hablado de la hernia diafragmática, de que este paciente no debemos bolsear. Lo ideal es que se haga el diagnóstico intrauterino. Una vez que se ha hecho el diagnóstico intrauterino, se prepare quirófano, se prepara el cirujano, se prepara el neonatos, ni bien nace, boom, intubarlo si es una hernia grande y después tratar de hacer una cirugía correctiva lo más antes posible. La siguiente, neumotórax. Los neumotórax, atención, pueden ser espontáneos o inducidos. Inducidos si tienen una mala técnica de bolseo, ¿verdad? O espontáneos porque a veces el líquido amniótico tiene pequeños grumitos, ¿verdad? O si tiene meconio, podría tener grumos más grandes. Entonces, uno de esos grumitos causa, hace las veces de una válvula. Deja pasar el aire, pero no salir. Entonces, un saco alveolar o un alveolo se va hinchando hasta que revienta. Entonces, generalmente, a veces, estos neumotórax pueden ser catastróficos, como este que estamos viendo aquí. Prácticamente todo el pulmón está colapsado, aquí está el muñoncito, está empujando el corazón y ya tiene dificultad en el lado izquierdo. Entonces, en el caso de que hubiera eso, podemos hacer ya una punción. Antes utilizaban la alita, ustedes ya ni conocen las alitas, ya. Ahora se utilizan los Venocats, ¿no? Entonces se utiliza un Venocat y se funciona. ¿Dónde se funciona? Por encima, ya, de la costilla, no por debajo. Por encima de la costilla, generalmente en el segundo o tercer espacio intercostal, en la línea medio axilar. ¿Sí? Si está en el lado izquierdo, entonces prefiero otra vez un poquito más, lateralizarme un poquito más. Ya necesito una llave de 3 vías y una jeringa de 20 centímetros. Eso es todo, con eso les salvo la vida. Con eso aspiro, saco, aspiro, boto. ¿Hasta qué? Hasta que se expanda y después lo coloco en agua. Es un sello de agua y lo transfiero. Ya en el hospital le colocarán otro sello si es muy grande el orificio del neumotórax que se está causando. Entonces le colocarán ya un tubo de toracostomía y lo colocarán en un pleurovac o en algún sello ya más origen. Entonces muy importante auscultar por eso cuando estamos reanimando un paciente. Cualquier asimetría de sonido, especialmente si lo he intubado, debería llamar la atención. La siguiente. Y la atresia de coanas. Raro, pero sí. No se logra perforar las coanas posteriores. Por tanto, no puedo respirar por la nariz.
Y este bebé, lamentablemente los bebés son respiradores nasales obligatorios. Si por X o Z motivo se llena de secreción, tal como desesperados, no pueden respirar. Entonces, se imaginan un bebé con coanas atrésicas, entonces obligatoriamente solo tiene la boca, por tanto tengo que colocar una orofaringe, una cánula orofaringea. Es un problema, porque por dónde lo alimento, ¿no? Entonces, habrá que ver la reparación quirúrgica de estas coanas. ¿Alguna pregunta? Sí. En caso de paciente, la mamá es VIH positiva, no hay contagio, usted sabe, ¿no?, de que no hay transmisión. Más fuerte, digo. Si no hay transmisión, ¿no?, pero si nosotros llegamos a aportar y dañamos al bebé con la misma sangre materna, y es un bebé que al estar en contacto se sangre de VIH positivo, ¿qué llegaría? Espera un cachito, no.